Bueno, cordial saludo a todos. Entonces vamos a mirar la práctica 2, que es mediciones y tratamiento de datos. Entonces el objetivo, pues practicar la técnica de pesado en diferentes tipos de balanzas y mirar diferencias entre los datos. El prelaboratorio, pues ahí ya están las diferentes preguntas relacionadas con algunos conceptos básicos, con las partes de la balanza y con el diagrama de flujo de la práctica. Para esto voy a hablarles algo digámoslo así, una pequeña introducción del laboratorio y de la química analítica. La química analítica es la rama de la química que se encarga principalmente de la identificación, separación y determinación de la cantidad de un compuesto en un material. Entonces comprende no solo las técnicas manipulativas, sino también aquellas técnicas que se relacionan con el muestreo, con la manipulación, con la preparación de la muestra y con la medición. Entonces, por lo tanto, pues la química analítica es muy importante en diferentes campos, tanto en la parte de alimentos, farmacéutico, industrial, en la parte farmacológica, etcétera. Entonces, en suelos, en agronomía, en diferentes campos, porque nos ayuda a cuantificar diferentes compuestos que hay en un material. Se clasifica en análisis cualitativo y cuantitativo. Entonces, el análisis cualitativo nos permite identificar los componentes de la muestra. Eso indica hay o no hay este componente. Mientras que el análisis cuantitativo nos determina la cantidad exacta del contenido de ese compuesto en un material. Entonces, nosotros en la química analítica principalmente nos enfocamos en el análisis cuantitativo, usando principalmente la metodología del proceso analítico, que son unos procedimientos que realizamos con el fin de solucionar un problema analítico. Como yo les decía de pronto ahorita en clase, este puede ser solucionar un problema que, por ejemplo, un alimento o un agua causó mal a un grupo de personas o es un riesgo, entonces nosotros debemos cuantificar cuánto hay de ese analito, de ese compuesto que le va a hacer daño y si se acepta o se rechaza esa agua para consumo humano, por ejemplo. Entonces, el proceso analítico involucra definir el problema, que es el problema que nosotros tenemos, por ejemplo, un agua, la toma y preparación de la muestra, entonces cómo recoger la muestra representativa, toda la parte de muestreo, cómo prepararla, las diversas técnicas de acuerdo a lo que sea, cómo se eliminan las interferencias. Ya viene el proceso de medida, que es como nosotros validamos o caracterizamos la metodología analítica para la medición o cuantificación de de ese compuesto, medir las muestras y el tratamiento de datos, es decir, los resultados que nos da, cómo vamos a hacer el tratamiento estadístico. Y luego la interpretación. Eso es lo que nosotros vamos, digámoslo así, en este laboratorio, a mirar la parte de precisión y exactitud, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Ya la parte de rechazo de datos ustedes la van a ver más en teoría. Entonces, basado en esto, tenemos dos términos importantes que son la precisión y la exactitud. La precisión es la concordancia entre los datos que nosotros obtenemos con la misma persona, la misma muestra y el mismo equipo, ¿sí? Eso es la precisión. ¿Qué tanta diferencia hay en esa medición hecha por la misma persona varias veces? Mientras que en la exactitud es la concordancia de una medida, la medida que nosotros hagamos con un valor real o con un patrón. Entonces, la precisión se evalúa en términos de desviación estándar y coeficiente de variación, mientras que la exactitud, el error relativo y el error absoluto nos indica qué tan exactos son nuestros datos. Como les explicaba, entonces tenemos esto para afianzar más estos y ver la diferencia de estos dos conceptos. Entonces, tenemos un tiro al blanco, este cuadrito, este círculo negro es nuestro valor real o nuestro patrón, y estos punticos que están alrededor son las mediciones que nosotros tenemos. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, en este caso, hay varias mediciones cercanas a nuestro valor real, decimos que es exacto, que hay un bajo error, mientras que cuando es alto, mientras que la precisión es baja, no es alta porque miren que se alejan las mediciones unas de otras. ¿Qué sucede acá? Acá hay una precisión alta porque las mediciones son muy cercanas entre sí,
pero hay una baja exactitud porque están muy lejanas del valor real. ¿Qué sucede acá? Acá no hay ni alta precisión ni alta exactitud porque primero están entre esas mediciones están dispersas y están alejadas del valor real. Mientras que aquí está lo perfecto para nosotros, una alta exactitud y una alta precisión. Teniendo en cuenta, pues, se miran las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Pero antes de eso, vamos a mirar los tipos de errores. Hay dos tipos de errores principalmente, los de errores determinados o sistemáticos y los errores indeterminados o aleatorios. Entonces, dentro de los sistemáticos o determinados están los errores que nosotros cometemos, los errores por el instrumento, los errores del método, tienen una causa asignable y nos afectan la exactitud de los resultados, ¿sí? Mientras que en los errores aleatorios, pues como su nombre lo indica, es al azar, no sabemos por qué sucede, no tiene una causa. Es, por ejemplo, cuando nosotros pesamos en una balanza analítica varias veces y vemos que así sea la misma persona, el mismo equipo, la misma muestra, las últimas cifras de decimales cambian un poquito. Esos son los errores aleatorios que nos afectan más que todo la precisión entre los resultados. Aquí vemos las diferentes ecuaciones para promedio media. Ustedes ya saben que es la sumatoria de los diferentes datos dividido en el número de datos. La mediana, que es la media entre dos valores centrales. Por ejemplo, acá si tomamos nosotros, digámoslo así, la mediana es como tomamos los dos valores centrales, en este caso miramos que hay 6 valores, entonces los dos centrales son el 9 y 10, el promedio entre el 9 y 10 es 9.5, entonces esta es nuestra mediana. Cuando el número de datos es impar, por ejemplo 1, 2, 3, 4 y 5, tomándolo como datos individuales, entonces el que está en el centro es la mediana, en este caso 3. Bueno, la desviación estándar. Entonces aquí podemos observar que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del dato menos el promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1. X sub i es el dato observado, barra es el promedio y n es el número de datos. Entonces acá lo que les quiero pues ya explicar una forma fácil para aplicar esto, porque pues me he dado cuenta de que muchas veces hallan mal la desviación estándar, se supone que esto lo hacemos con calculadora, entonces por lo tanto es así. Tenemos los datos, yo los puse así, pero son cualquier dato, en este caso 2, 3, 4, 5 y 6, el promedio es 4. Ustedes si tienen más datos, pues lo ordenan de menor a mayor, indican el promedio, perdón, en mediana, se me olvidó decirles, en la mediana hay que organizarlos de menor a mayor también. Bueno, el promedio es 4, entonces, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Hacemos la raíz cuadrada de, entonces, el primer dato, 2 menos el promedio elevado al cuadrado más el siguiente dato que es 3 menos el promedio, cierra paréntesis, todo ese paréntesis elevado al cuadrado más siguiente dato, 4 menos el promedio, que es 4, cierra paréntesis, todo eso elevado al cuadrado, más siguiente dato menos el promedio elevado al cuadrado, más finalmente el último dato, que es 6, menos el promedio, que es 4, elevado al cuadrado, sobre 5 menos 1. ¿Por qué? Porque son 5 datos menos 1, nos indica la fórmula. Yo les recomiendo siempre que en la calculadora hagamos primero esta sumatoria de estos cuadrados, manejen su paréntesis, luego le dan igual dividido en 5 menos 1, o sea, dividido en 4, y cuando tengan ese resultado le dan ¿qué? Raíz cuadrada de la respuesta y les da la desviación estándar. ¿Esto por qué? Porque si ustedes determinan mal la desviación estándar, pues les va a dar mal el coeficiente de variación, porque el coeficiente de variación es igual a esa desviación estándar hallada sobre el promedio de los datos por 100, ¿sí? Entonces, esto es un porcentaje. Este coeficiente de variación es otra medida de dispersión y es la que más usamos a nivel nosotros de laboratorio con datos de análisis. ¿Por qué? Porque si ese porcentaje está por encima del 5% nos indica que nuestros datos no son precisos y cuando nuestros datos no son precisos no son confiables y eso indica que nos toca o eliminar datos o volver a hacer nuestro análisis. ¿Listo? Entonces, luego
vamos a mirar la parte de exactitud. ¿Cómo medimos la exactitud? Yo les había indicado por error absoluto y error relativo. El error absoluto es el valor experimental o el promedio de nuestros valores experimentales menos un valor real. Mientras que el error relativo es igual al valor experimental, repito, o promedio de nuestros valores experimentales menos valor teórico dividido en valor teórico por 100. Recordemos, por favor, que este también es en porcentaje y que este error relativo es el que nos indica qué tan exactas son nuestras mediciones. Si se sobrepasa de 2%, nuestros datos son inexactos, es decir, se alejan mucho de nuestro valor real. Por lo tanto, nosotros debemos volver a hacer el análisis. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entramos a lo que ustedes van a hacer en laboratorio. Entonces, primero van a medir la precisión de diferentes balanzas. ¿Qué sucede acá? Entonces, ustedes se han dado cuenta que generalmente en los laboratorios de química hay una balanza analítica exacta y una balanza de Plato, que es electrónica. Entonces, esta es más exacta, ¿por qué? Porque tiene 4 decimales, mientras que este tiene 2 nomás. ¿Sí? Pero nosotros vamos a comparar ya con datos reales cuál es la precisión de estas balanzas y si son iguales o son diferentes, para lo cual anexo a este video yo les voy a enviar un archivo en Word. Cada grupo va a tener unos valores, unos datos que van a seleccionar, que van a tomar para hacer su informe de laboratorio. Entonces aquí coloqué el del grupo 1, que supuestamente toman un vaso de precipitado y miden 5 veces ese vaso y reportan acá los datos. Y también toman ese mismo vaso y lo miden en la balanza de Plato. Entonces, ¿qué es lo que van a determinar acá en el informe en cada grupo de datos? Van a hallar el promedio de estos 5 datos, la desviación estándar y el coeficiente de variación. De igual forma para estos 5 datos obtenidos de la balanza de Plato. Y de acuerdo al coeficiente de variación, aquí me equivoqué, perdón, es 5%. Y voy de una vez a corregir. Ahorita corrijo. 5%, recordemos que es máximo el coeficiente de variación para decir si es preciso nuestros datos. Entonces, ustedes con estos resultados de coeficiente de variación y de desviación estándar van a decir, la balanza más precisa es tal, porque tiene, por ejemplo, el menor coeficiente de variación. ¿Listo? Ese es el análisis que hacen en este punto. Pasamos al siguiente procedimiento, que son las fuentes de errores sistemáticos. Aquí lo que van a hacer es que primero ustedes toman un vaso de precipitado con guantes y lo pesan 5 veces. Aquí tienen las 5 mediciones. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya tomaron su peso con guantes, van a hacer su promedio, su coeficiente de variación, su desviación estándar y luego con este promedio lo van a tomar como el valor real para hallar los errores luego de que ustedes tomen ese vaso de precipitado sin guantes y lo manipulen. Entonces lo rayan, exhalan, lo manipulan, lo contaminan y lo pesan en la balanza 5 veces. Estos son los resultados que encontramos acá. Entonces a estos datos ustedes también van a hallar promedio, desviación estándar, coeficiente de variación y con base en el promedio de acá, de estos datos van a hallar el error relativo y el error absoluto. Recuerden que el error absoluto es igual al valor experimental, en este caso tomarían el promedio de este peso sin guantes, menos el valor real que sería el promedio de este peso con guantes, que sería sin haber manipulado y miramos si el error es alto. Recordemos que máximo un 2% decimos que son exactos, por encima del 2%, pues ya no son exactos los datos y aquí lo que necesitamos ver es que si estos errores de manipulación nos causan alguna diferencia sobre los resultados. ¿Listo? En un paso B vamos a calentar y a pesar y vamos a ver el efecto del calentamiento en el vaso. Ustedes van a tomar el peso caliente del vaso, les dan 5 mediciones. Este primero lo van a tomar como valor real para hallar error relativo y error absoluto. Van a sacar un error con respecto. Este será el dato experimental, este será el valor real. Otro error, este será el experimental, esto es el real. Otro error, este es el experimental, este es el real. Y finalmente otro error,
este es el experimental, este es el real. Siempre este va a ser el valor real que nos va a servir para determinar nuestro error absoluto y error relativo. ¿Listo? Entonces tienen que, con base en esos resultados de error, decir qué tanto se afectó ese vaso si calentarlo afecta, aporta error. Y finalmente el último paso del procedimiento de este laboratorio es la medición en la balanza analítica. Entonces acá lo que vamos a hacer es, primero vamos a pesar 3 veces la tapa del pignómetro. Ustedes recuerden que el pignómetro es para medir la densidad de líquidos. Y luego vamos a pesar solo el cuerpo de ese pignómetro. Finalmente se halla un peso total del pignómetro pesado una sola vez y ese va a ser nuestro valor real. Aquí vamos a hallar lo mismo. Promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, y este promedio nos va a servir para comparar la suma de estos dos promedios. Me explico. Van a hallar el promedio, lo mismo, desviación estándar, coeficiente de variación, y promedio, desviación estándar, coeficiente de variación. Luego estos dos promedios los van a sumar y lo van a tomar como el valor experimental y lo comparan con el valor real por medio del error absoluto y el error relativo. ¿Listo? Entonces, ese es el trabajo de nuestra sesión de laboratorio de esta semana. Para recordarles la estructura del informe, ustedes saben que se puede presentar en computador, va el título de la sesión de laboratorio, los integrantes, el prelaboratorio, que va por, digámoslo así, en grupo en el informe, el diagrama de flujo de la práctica, algunas veces va incluido en el prelaboratorio, si va incluido en el prelaboratorio, pues no lo hacen solo una vez. Los cálculos y resultados, va la tabla que les di, los cálculos que hicieron y los análisis de esos resultados que obtuvieron, las conclusiones y bibliografía. ¿Listo? Entonces hasta aquí pues iría esta parte del video. Por favor, para que lo vean, lo repasen. Si tienen alguna pregunta, nos veríamos el próximo lunes a las 2 de la tarde para aclarar ideas. Este informe se presentaría de mañana en 8 días. ¿Listo? Entonces, si tienen alguna duda, ya saben, está la sesión del próximo lunes o si de pronto por WhatsApp me quieren escribir o algo. Entonces, pues hasta aquí sería todo. Gracias.